Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios, y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Hoy celebramos la presentación del Señor. Popularmente esta fiesta se la ha conocido y aún conoce como la de la Candelaria. Y un poquito de historia. La fiesta nace en los primeros siglos en Jerusalén, después llega a Constantinopla y se la conoce en el mundo bizantino con el nombre griego de Hipapante. ¿Qué significa? Significa encuentro. Así, hacia más o menos el 750, en la Galia, la actual Francia, toma el nombre de Purificación de la Virgen o de la Beata Virgen María. Y así queda este nombre hasta la Reforma litúrgica que siguió al Concilio Vaticano II. Pero se conserva ese nombre de purificación en la Misa Vetus Ordos, o sea, tridentina del rito romano. La Reforma posconciliar quiso retrotraer la fiesta al acontecimiento original, la celebración de la presentación del Señor al templo. Bueno, dicho esto, además, recordamos que en la celebración litúrgica se bendicen las velas, símbolo de Cristo, luz para iluminar a las naciones. Como le dice el anciano Simeón al niño o acerca del niño, en el momento de su presentación al templo de Jerusalén. La presentación, que en esa época era también, de acuerdo a la ley judía, el rescate del varón primogénito, era eso, se le unía a la purificación de la madre, porque, de acuerdo a la misma ley, la mujer que daba a luz a un varón quedaba impura durante 40 días. Si era niña, lo era por 66 días. Y debía ir al templo a cumplir con el rito de purificación, presentando la ofrenda, que era una res menor, o, si no alcanzaban los recursos para tanto, entonces un par de tórtolas o pichones. La primera lectura escogida por la liturgia para este día es del profeta Malaquías. Dice el profeta: de repente llegará el Señor a su santuario. Mirad que está llegando,
¿quién resistirá el día de su llegada? Vendrá sí, y vendrá a purificar y empezará por los levitas, los sacerdotes, por el corazón de la religión, para que el sacrificio que presente sea agradable a Dios. Bueno, esta parece más bien no una profecía para la primera venida de nuestro Señor, sino para la segunda, la del día del Señor, de la justa ira de Dios. La segunda, al Señor todos lo verán y sabrán que es Él. En la primera vino oculto a los ojos del mundo. Solo fueron capaces de verlo aquellos a quienes el Espíritu Santo los iluminó. Por eso, quienes recibieron esa luz reconocen al Rey de la Gloria que entra en el santuario, aludido en el Salmo, en aquel niño de apenas 40 días que con sus padres venía de la Galilea. En todo el templo de Jerusalén, 2 ancianos reconocen al Mesías de Israel en el pequeño niño. Ana, hija de Fanuel, que a pesar de sus 84 años no se aparta del templo, ni deja de ayunar y orar noche y día. ¿Qué ejemplo nos da Ana? ¿Qué ejemplo? Me acuerdo que en una capilla de adoración perpetua en España, una señora de 90 años o más caminaba con su andador, que vivía lejos, bueno, además para esa edad bastante lejos, pero lo hacía para ir a su hora semanal de adoración. Se le había dicho que fuera cuando quisiese, que no tenía necesidad de hacer todo eso una vez a la semana, pero ella muy firme no lo aceptó. Iba cuando tenía que ir y no se hable más. Bueno, vuelvo al relato, esa es la fe, ¿no?, que querríamos todos. Vuelvo al relato. El otro anciano en el templo era Simeón, hombre piadoso y justo, a quien el Espíritu le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías. Y el Espíritu lo lleva al templo y se lo hace ver en la familia que está a la espera de ofrecer el sacrificio de purificación y de cumplir con el ritual de la consagración del pequeño Jesús. Pensemos esto para imaginarnos, ¿no?, la escena, que a los ojos de cualquiera esa familia no era diversa, seguramente a otras, ¿no?, que estaban allí. Es como si hoy se presentara una familia humilde a bautizar a su hijo. Y de golpe esta que no piensas, ahí está. A Simeón, en cambio, el Espíritu Santo lo llena de luz y le hace ver quién es el niño. De inmediato toma en brazos al niño, bendice a Dios y pronuncia su Nunc Dimittis, así se llama esa oración en latín, que es el canto que toda la iglesia repite al final de la jornada, cada día en el oficio de completas. Alzando la mirada al cielo, pleno de satisfacción, le dice a Dios que ya puede llevárselo, pues cumplida estaba la promesa de mostrarle al Mesías, al Salvador que Dios envía a Israel, y no solo a Israel, porque es el mismo Espíritu que confiesa en Simeón que aquel niño viene para ser luz de las naciones, para, como había antes profetizado el sacerdote Zacarías, iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. En aquel pequeño está presente la gloria de Israel. Es Israel que da al mundo la salvación en el niño de su estirpe. Sin embargo, sigue profetizando Simeón, Jesús será signo de contradicción, es decir, un tropiezo para muchos, porque mientras unos, que serán los menos, lo reconocerán, otros lo negarán. Por eso le dice a María la Madre, tu hijo ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Mientras para unos es salvación, para otros será condenación. Será en torno a la figura de Jesús, al juicio que se haga sobre su persona y consecuente aceptación o rechazo, que Dios mismo juzgue. Y luego aquellas palabras que también aportan contradicción, porque en la alegría del reconocimiento del niño está el dolor que viene a traer, empezando por el dolor a su madre, y a ti misma una espada te traspasará el alma. Sí, Él ha venido para juzgar, pero no aún en el juicio final,
sino de otro modo, porque vino para que se pongan de manifiesto los pensamientos íntimos de muchos. Juzga desde la mansedumbre, como lo hace ahora desde la Eucaristía, igual. La mansedumbre de la Eucaristía. Porque el amor o el rechazo a la Eucaristía es la medida de redención o de condena. Gozo y dolor ya empiezan a perfilarse para llegar a ser la constante en la vida del Señor. Sin embargo, es María quien ve asomarse la realidad del dolor, de un misterio insondable que la envuelve de un modo total. Sabía por el arcángel que la había visitado que el Señor Dios le daría a su hijo el trono de David y que su reino no tendría fin. Y lo confirma en cierto modo Simeón al decir que ese niño es la gloria de Israel y la luz de las naciones. Pero ahora Dios, por medio del anciano, le dice algo nuevo. Una espada atravesará su alma. Quizás en ese momento la Santísima Virgen algo habrá sospechado del dolor, de ese dolor profundo que sería ver a su hijo rechazado por su mismo pueblo. Hace apenas mes y días había experimentado la falta de acogida en Belén. Ella, por su parte, de acuerdo al culto mosaico, estaba ella cumpliendo con la oblación para su purificación. Simeón profetiza otra oblación, la perfecta y única del Hijo en la cruz, a la que va unida a la suya, de madre, que acepta el sacrificio del Hijo y ofrece el propio a Dios Padre para la salvación del mundo. Es la profecía de la redención de toda la humanidad por el Hijo, a la que se asociará la corredención de la Virgen, a quien el Hijo hará madre de esa humanidad. Aquel dolor que le es profetizado, aún terrible del sacrificio de la cruz, será el precio de la victoria contra las potencias tenebrosas. Y por eso no podrán éstas oscurecer la cruz del sacrificio, que será esa cruz siempre, siempre luminosa. Por eso, a muy bien se la puede recordar en este día de la presentación como día de la Candelaria. Recuerda San Pablo en su carta a los Hebreos, que es la segunda lectura, que Jesús vino a liberarnos, Jesús asumió la carne nuestra para salvarnos, para aniquilar mediante la muerte a Satanás, el Señor de la muerte, y liberar a los que por miedo a la muerte pasan la vida entera como esclavos. ¿Cómo se ha visto esto en tiempos recientes? ¿O ya lo hemos olvidado? Todos los que por miedo a la muerte se la pasaban como esclavos y parecía aceptarlo, que aceptaban todo. ¿Y por qué aquel temor que llegaban algunos a la desesperación? Porque por una parte se lo inducían, pero claro, si podían sembrar miedo era porque previamente contaban con un terreno apto. Inducían el miedo a través de continuas estadísticas de muertes o de contagios. Como decía ese para tranquilizar, que no panda el cúnico. Sí, tan tranquilo estaba, ¿no? Cuando se provoca el miedo, cuando cunde el pánico, en la desesperación no es posible discernir correctamente. Y todo esto se padece por ignorar a Dios en la vida y no aceptar a Jesucristo como Salvador. Entonces se vive en la oscuridad que se vuelve cada vez más profunda porque se cae prisionero de los que obran en las tinieblas. Por el mismo motivo, provocando el miedo, las fuerzas del anticristo que vemos asomarse lograrán que se acepte todo registro, todo control, sin chistar. Y mientras unos siguen sin aceptar al único que puede salvarlos, porque continúan viviendo según sus instintos y en sus inclinaciones al pecado, porque aman al pecado, y otros no lo aceptan, porque el Rey victorioso que esperaban y sigue esperando no ha sido aquel que se presentó en lo oculto y en la mansedumbre, quien apareció en el mundo en un pesebre y entró en Jerusalén no con un ejército, sino montado en un asno. A ese lo rechazaron y lo siguen rechazando.
No podía ni puede ser Rey de la Gloria quien dejara este mundo coronado de espinas, muriendo no en un campo de batalla, sino en la cruz, que fue el sitio oculto del verdadero combate entre el cielo y el infierno. Así como no podemos ser neutrales en esta guerra espiritual, tampoco podemos ser indiferentes al destino de otros que siguen en la oscuridad, que sus vidas están ofuscadas, por decir poco. Por ellos mucho aún podemos hacer, si tenemos fe. Nuestra fe expresada en oraciones, sacrificios, palabras, testimonios de la verdad, mucho puede hacer, porque si nuestras vidas son puras, o tratan de ser siempre puras, y nuestra preocupación es permanecer en la gracia, entonces todo lo que hagamos, intercediendo y ofreciendo por los demás, será atendido por Dios. No olvidemos que por haber recibido al Hijo como Salvador, por creer en Jesucristo, Dios nos dio el poder de ser sus hijos. Dios, grande y misericordioso, concédenos adorarte con toda el alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, y amar a nuestros hermanos con el mismo amor de Cristo. Alabado sea Jesucristo.